O sea que este hombre batalló, luchó, hasta que conseguir que Dios le diera un nombre a su pueblo. Y ese pueblo Israel es un nombre que fue puesto por Dios. Y por consiguiente vemos que permanece y que es un pueblo bendecido por Dios. Que siendo un pueblo pequeño y teniendo alrededor muchos enemigos, Dios lo ha guardado hasta el día de hoy y permanecerá para siempre. Y yo le preguntaba al Señor que me explicara qué quería decir con este pasaje. Y siempre el Nuevo Testamento explica con mayor claridad qué significa batallar o luchar con Dios. Y el maravilloso Señor Jesucristo nos lo explica en una parábola que tiene un mensaje a la iglesia muy, muy importante en estos tiempos. En estos tiempos donde vivimos incredulidad, blasfemia vivimos. Vivimos tiempos muy difíciles y el Señor trae este mensaje a la iglesia, a sus hijos, porque somos sus hijos. Y vamos a ir a Lucas capítulo 18, desde el verso primero, hermanos. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 18, verso primero. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Orar siempre y no desanimarse. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús aquí. Lo mismo que hizo Jacob. Luchó y luchó hasta conseguir una bendición. Y el Señor es tan bello y tan hermoso que nos trae una parábola donde explica claramente esto mismo. Dice lo siguiente, después de decirle la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y mira lo que dice el Señor. Por eso en la Escritura hay que ponerle mucho cuidado a puntos muy claves. Y dice el 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? La viuda se encontró con un juez que no temía a Dios para nada. Un juez que no temía ni a los hombres. Y ese juez tenía que cumplir con una palabra que había dado al pueblo israelita, que dice lo siguiente, mis hermanos: así ha dicho Jehová, haced juicio. Esto tenía que haberlo cumplido el juez. Y haced justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Este juez no temía a Dios. Y esta viuda era, en la Escritura, la viuda era un ser desprotegido completamente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nos encontramos aquí con algo muy importante, hermanos.
que el Señor Jesucristo nos trae una parábola donde nos muestra un juez injusto, una viuda desprotegida, que nadie podía abogar por ella. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que esta mujer fue a un juez injusto y que nosotros vamos a un Dios justo. Esa mujer no tenía ningún parentesco con ese juez, o sea que era una mujer desprotegida, mientras que nosotros somos hijos de Dios. Mira la diferencia. Un juez injusto y nosotros tenemos un Dios justo. Una mujer desprotegida porque ese juez no la conocía, pero nosotros tenemos a nuestro Padre Dios y somos sus hijos. Esa mujer no tenía quien la defendiera, hermanos. No tenía nadie que la defendiera. En cambio nosotros tenemos un abogado en los cielos que se llama Jesucristo, hermanos. Que el Espíritu Santo les revela lo que la palabra de Dios quiere decirles hoy. Mira la gran diferencia que hay allí. Esa mujer no tenía ninguna seguridad, pero nosotros tenemos sus promesas, hermanos, que son, como decía la hermana en la Escritura, que en Él son sí y amén. Hay una gran diferencia. ¿Y qué fue lo que hizo que ese juez cambiara de opinión? ¿Por qué Jesús quiere decirnos que tenemos que orar sin desmayar? ¿Por qué? Porque si esa mujer fue capaz, por su perseverancia, hasta el punto de que el juez le dio temor, de que le robara la paciencia, le dio temor que tanta insistencia tuviera problemas, porque él estaba bajo autoridad también. Hay una gran diferencia en esa mujer desprotegida y nosotros como hijos, mis hermanos. Esa persistencia fue lo que logró que ese juez le hiciera justicia, porque ella tenía un adversario. Y Jesús nos trae esa parábola para decirle al pueblo de Dios que tenemos que orar y persistir en la oración. Por eso dice el Señor claramente, le responde, ¿se demorará en responderles a sus hijos? Ese juez no quería escuchar a esa mujer, pero Dios siempre quiere escucharnos, hermanos. Esa mujer, para poder ver a ese juez, tenía que hacer muchas cosas para poder llegar. Nosotros tenemos la oportunidad en todo momento de pedirle a Dios justicia. Hay una gran diferencia. Y Jesús nos está diciendo claramente que Dios está dispuesto a eso. Por eso dice más adelante, y cuando venga el Señor, ¿hallará fe? ¿Hallará fe el Señor? La única forma de que nuestra fe se mantenga firme es orando en todo momento, porque Dios quiere responder al clamor de sus hijos. Hay cosas que el Señor no va a responder y cuando estemos en su presencia le preguntaremos por qué. Él es Dios, Él es soberano, pero Él quiere que mantengamos una constante oración sin desmayar. Y Él siempre va a responder a nuestro favor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El mismo Señor Jesús en Hebreos 5:7, porque Jesús nuestro Señor es nuestro modelo a imitar, hermanos. Si el Señor Jesús hizo esto, fue porque quería enseñar a sus hermanos la importancia de orar.
La palabra de Dios registra un hecho muy importante en Hebreos 5:7. Lo hizo el Señor Jesús. O sea que lo que el Señor enseñaba, Él lo practicaba. Lo que el Señor enseña, Él mismo lo practicaba en su vida. Dice en Hebreos capítulo 5, verso 7 lo siguiente, mis hermanos. Mira esta parte importante en la palabra de Dios. Si el Señor Jesús lo hizo, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor, porque Él conoce al Padre Dios, hermanos. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que anduvo en la carne, ofreciendo ruegos y súplicas, Jesús nuestro Señor orando, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, hermanos, al que le podía librar de la muerte, dice la Escritura, hermanos. Fue oído a causa de su temor reverente. Mira, Jesús nuestro Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que dejar esa religiosidad de ser hermanos que solamente venimos los domingos. Dios quiere que estemos orando todos los días. El Señor dijo claramente que velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor lo dijo claramente. Me llama la atención también por qué sus discípulos nunca le dijeron al Maestro, al Señor, que les enseñara a predicar. No. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Porque ellos lo veían como Jesús doblaba rodilla, oraba al Padre Dios, y todo, antes de hacer cualquier cosa, lo ponía delante del Señor, porque Él mismo decía, yo no hago nada que el Padre no me diga. Él siempre estaba donde Dios estaba obrando. Tenemos que volver a esos caminos antiguos, a esas sendas antiguas de orar, mis hermanos. La iglesia evangélica tiene una gran diferencia con la católica sobre sus ídolos. Óyeme bien, pero nosotros no tenemos ídolos, pero podemos caer en la rutina de la religiosidad, mis hermanos. Nosotros tenemos que llegar a lo que Jesús nuestro Señor nos está enseñando con esa parábola. ¿Hallará fe en la tierra? La oración es lo que nos permite a cada uno de nosotros llegar dentro del Padre Dios y alabar su nombre. Que lo reconozcamos como nuestro Dios. Eso es orar. Orar es todos los días decirle, Señor, perdóname, Señor. Cámbiame, transfórmame. Por eso dice la Escritura que no recibís porque pedís mal. Porque a veces pedimos para nuestros deleites, para las cosas de este mundo. Y no pedimos para que el Señor transforme nuestro corazón, para que guarde nuestra salida, nuestra entrada, para que nos dé sabiduría e inteligencia, para que nos dé un corazón lleno de amor, para amar a nuestros hermanos. Cuando nuestros hermanos pecan contra nosotros, el amor de Dios cubre esos pecados y tú puedes amar a tu hermano, a tu esposa, a aquellos que te hacen la guerra. Porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Es más poderoso el amor de Dios que lo que me hacen los demás a mí. Eso es lo que hace la oración. La oración nos da la oportunidad de interceder los unos por los otros. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Pero nosotros tenemos que ir donde Él, hermanos, a hablar con Él. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad, Señor.
quita esa religiosidad. Los caminos de Dios son más allá de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Yo quiero más de Él. Quiero que me llene. Porque en esa llenura yo tengo paz. Y eso no lo voy a tener si no voy delante de Él a rogarle, a pedirle que me ayude. Cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy preocupado, voy y me encierro a orar y a llorar como niño chiquito. ¿Para qué Dios nos dio las lágrimas? Para que nos contuviéramos de no llorar. Para aparentar que somos fuertes. Sin Dios no somos nada, mis hermanos. Sin Dios no somos nada. El Señor dice en su palabra que sin Él nada podemos hacer. Por eso necesitamos que Él nos oiga, nos ayude, nos transforme, nos cambie, mis hermanos. Tenemos que volver, como dice la Escritura, anhelar como niños la leche espiritual no adulterada, hermano. Y esto es leche espiritual no adulterada. Para que crezcáis para salvación, dice el Señor. Pero conocemos la palabra de Dios, pero creemos que eso que conocemos, lo creemos dentro de nosotros, que eso es verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es leche espiritual. Yo quiero leche espiritual, no adulterada, hermanos. Mira, Mateo 7:7 es una palabra que todos los cristianos conocemos. Y Jesús lo dijo. Leche. Pedid y se os dará. ¿Qué estaba diciendo? Pedid. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dice el Señor. Pedimos, buscamos, nos apartamos, tocamos puertas para ver dónde Dios está obrando, dónde el Señor quiere que estemos. Y el que pide, recibe, dice el Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo ha contado ningún hombre. Esto es Jesucristo. ¿Creemos en Jesucristo? Claro que creemos. ¿Creemos que Él es Dios? Claro que creemos. Y si Él lo dice, ¿nos está mintiendo? No. Que me lo diga un hombre, vamos a ver. Pero que Dios me lo diga, y que me lo diga la palabra de Dios, yo creo. Y dice lo siguiente: y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nos lleva el Señor a aquellos que somos padres. Nosotros como padres queremos complacer a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden algo de comer, ¿le vamos a dar una piedra? Nos quitamos la comida de la boca para dársela a nuestros hijos. ¿O no lo hacemos? Somos padres. Y Jesús nos lleva a ser, a eso de nosotros como padres. El Señor, estas son palabras poderosas de Dios. Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Eso harás tú, haré yo. No creo, hermano. Y mira, pues si vosotros, siendo malos, a veces, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y mira el Señor tan lindo que nos dice lo siguiente:
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, dice el Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que sí oramos? Y cuando no recibimos, perseveramos, ¿o será que desmayamos? Primera de Juan 5, 14, 15. Dice lo siguiente. Para mí este es el versículo, para mí, que tiene, esto ya es, ¿cómo te explicara? Es una explicación del cielo, es una explicación para niños, para bebés espirituales. Yo soy un bebé espiritual, porque el día que me considere muy maduro, estoy peligrando. Primera de Juan 5, verso 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea que las peticiones están sujetas si es la voluntad de Dios. Aquí en este librito está la voluntad de Dios. Con este librito conocemos el corazón de Dios. Conocemos el corazón de los hombres. Conocemos nuestro corazón también. Y también conocemos cómo tenemos que andar para vivir esa vida, como dice el Señor, en abundancia. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Atención, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, o sea que hay un complemento. La oración es, no que yo estoy rezando, orando, y a veces rezamos, orando, por rezar a la carrera, sino que tengo que pensar que el Señor está ahí oyendo, que está a mi lado escuchando. Tengo que creer que Él está allí, porque fiel es el que lo prometió. ¿No dijo que estaría con nosotros siempre, hermanos? Creemos que el Señor está allí escuchando la oración. Tenemos que creer que no estamos, porque esa sería la religiosidad. No está el ídolo ahí, no está la imagen ahí, pero si no creo que Él no está ahí escuchando, soy religioso, hermano. Tengo que creer que Él me está escuchando. Lo dice la palabra de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero ojo, que anteriormente había dicho, si es su voluntad, porque a veces cogemos parte de la Escritura, hay que leerlo completo. El paquete es completo. Los 3 platos. Cuando vamos a comer aquí a un bar, 3 platos. Y aquí hay 3 platos. Completico para que quedemos bien, hermanos. Y oremos primero antes de comer, mis hermanos, porque el Señor lo dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. Estamos viviendo un mundo muy difícil, mi hermano, donde hay jueces como este juez, donde las leyes no cumplen la palabra de Dios. Ya no hay límites. No hay límites. Mandamientos de hombres. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Yo me pongo a pensar eso. Y lo único que va a mantener firme esa fe es esa comunicación con Dios, hermanos. La iglesia está necesitando hombres y mujeres de oración. No sabios. No necesitamos sabios. Necesitamos hombres de oración. Que cuidan a sus ovejas. Que oran por sus ovejas. Que pagan un precio. Un precio. Y es esa relación con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Y sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Vuelve ya. Vuelve ya, Señor. Y nosotros estamos llamados a orar, a interceder. Primero, que el Señor tome su posición en nosotros, hermano. Primero en nosotros. Que sea rey en nosotros. Y cuando Dios ya es rey en nosotros, ya pedimos para que sea rey en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de Móstoles, que sea rey en la vida de España, que sea rey en la vida del mundo. ¿No dice la palabra de Dios de a dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿No tiene poder? Con esto tan pequeñito. Oremos, hermanos. Nos ponemos en pie y oramos, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor. ¿Qué haríamos sin tu palabra, Señor? Tu palabra critica nuestro corazón. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos restaura. Tu palabra aumenta nuestra fe. Tu palabra nos llena de esperanza, Señor. Tu palabra restituye. Tu palabra nos libera. Levántate, Señor. Y sean esparcidos a esta hora todos tus enemigos, Señor. Te lo ruego, Señor. Ese enemigo, Señor, de la religiosidad. Ese enemigo de la incredulidad, de la indiferencia. Ese enemigo, Señor, de la dureza de corazón, porque tú estás buscando una iglesia donde tu palabra, Señor, sea el alimento, Señor. Amén. Donde en ese lugar seamos pastoreados por el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, que tiene cuidado de nosotros, Señor. Porque es el único que deja y va por la perdida, Señor. Ayúdanos, Señor, a
a llevar palabra de vida a aquellos que se han extraviado, Señor. Te lo rogamos, Señor. Hay poder, Señor, en ti, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Amén, Señor. Ese nombre, Jesús. Tú dices que se dobla toda rodilla en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, Señor. Padre, sí, Señor. Y yo te ruego a esta hora que nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra altivez caiga, Señor, a esta hora, Señor. Y que seamos a esa imagen de Cristo. Y que andemos como Él anduvo. Que oremos como Él oraba. Tú nos has dado tu Santo Espíritu. Nosotros no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sabe orar. Porque Él pide, conoce el corazón de Dios. Nos revela las cosas. Su palabra hace vida en nosotros. Porque ese mismo poder que levantó a Jesucristo nuestro Señor de la muerte cuando Él rogaba con súplicas, con lloro, ese mismo poder habita dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Padre, yo te ruego hasta ahora por aquellos que están desconsolados, Señor. Tú dijiste, Señor, y dices ahora, venid a mí los cargados, los cansados, y yo os haré descansar. Colocamos delante de ti, Señor, toda carga, Señor. No queremos llevar esas cargas, Señor. Danos esa paz sobrenatural a esta hora, Señor. Danos ese gozo sobrenatural, Señor. Danos esa pequeña fe para creer que tú nos oyes, Señor, a esta hora. Que tú estás aquí en tu iglesia. Tú eres la cabeza, Señor, y a veces no creemos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque en ti habita toda la deidad, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que te pases hasta ahora. Examina cada corazón, Señor. Te ruego que quites lo que impide el fluir ahí, en ese corazón. Yo no conozco el corazón de mis hermanos, pero el Señor conoce el corazón de los hombres, Señor. Tú eres medicina, Señor. Sana el corazón. Quita la amargura, Señor. Dale paz al que no tiene paz, Señor. Fortalece al cansado, Señor. Te lo ruego, bendito Dios. Yo creo en ti, mis hermanos creen en ti, Señor. Y tú dices en tu palabra que no necesitamos sino dos para ponernos de acuerdo, Señor. Y aquí hay más de dos y estamos de acuerdo, Señor, porque es tu palabra, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Yo te ruego que seamos como Jacob, Señor, que perseveró, Señor, y perseveró para ser bendecido, Señor, para que su nombre fuera cambiado en un nuevo nombre de una nación, tu pueblo, Señor. Y nosotros somos tu pueblo, Señor, porque de dos pueblos hiciste uno. Tú lo dices en tu palabra y yo lo creo, Señor. Porque grande eres tú, Señor. Poderoso, Señor. En los cielos te dicen santo, santo, santo. Y se postran esos ancianos, Señor, que están en ese lugar. Y nosotros estamos aquí y queremos rendirnos hoy, Señor,
postrados ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu magnificencia, tu señorío, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra altivez, Señor. Perdónanos, Señor. Pero sabemos que nunca es tarde, Señor. Nunca es tarde, porque tú siempre estás dispuesto. Yo te ruego, Señor, como decía Juan el Bautista, mengüe yo para que crezcas tú. Yo te ruego hasta ahora por mí, por mis hermanos, Señor, para que mengüe nuestra carne y se levante dentro de nosotros ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esos jóvenes nuevos, Señor. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Obedeciendo tu palabra. Ayuda a los jóvenes, Señor. Amén. Bendito Dios, bendito Señor. Sé escudo alrededor de ellos, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Pero nosotros confiamos en ti. Descansamos en tus promesas. Que esta postrera, esta simiente, esta herencia postrera va a ser mayormente bendecida que nosotros, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Amén. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora aquí, Señor. Pero te pedimos, Señor, que crezca tu reino dentro de nuestros corazones. Que crezca tu reino aquí en Móstoles. Que crezca tu reino aquí en España. Que crezca tu reino en todo el mundo. Porque tu reino no se acaba nunca, Señor. Es eterno. Porque es tu palabra. Y porque tú lo has dicho por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.